¿En qué se va a traducir este anuncio que hizo el gobernador Axel Kicillof? Se lo preguntamos al ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco. ¿Cómo te va? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿En qué se traduce esto concretamente? No, puntualmente en una presentación judicial que va a hacer la provincia a través de su fiscal de Estado, reclamando los fondos y reclamando que se mantenga este fondo de fortalecimiento fiscal, que era un fondo que está vigente de hace 3 años, que estaba aprobado por decreto efectivamente, pero que estaba incluido en el presupuesto 2023, que fue prorrogado para 2024 y por lo tanto estaban disponibles los fondos, si mal no recuerdo, 274.000 millones de pesos para la provincia. ¿En el 23 será eso? En el 23 y que se prorrogaba para el 24. Ajá. Y que además hay una decisión administrativa del 11 de enero, la decisión 5 del 2024, en donde se le asigna el crédito presupuestario a la provincia de Buenos Aires. O sea que hubo un movimiento del expediente para pagar estos fondos, que nos adeudan ya 3 meses, de hecho. Independientemente de que se haya dado de baja, todavía no nos pagaron el remanente de diciembre, enero y febrero, esos son 88.800 millones de pesos que nos está deudando el gobierno nacional, y que lo haya derogado implica que estaba reconociendo como legítimo. ¿Y qué pensás que pasó fondo. en el medio? No, en el medio me parece que hubo una definición política del presidente Milei de asfixiar a las provincias, que eso empezó el primer día de gobierno, pero me parece que se profundizó luego de que no pudo concluir con éxito el tratamiento de la ley Ómnibus. Pero más allá de este fondo, por eso digo, desde el primer día la provincia de Buenos Aires y el conjunto de las provincias se vieron afectadas por recortes de otros acuerdos. A nosotros nos han recortado también otros convenios en el marco del consenso fiscal de 2017, otros fondos como las otras provincias, como el FONID o el Fondo Compensador del Interior del Transporte. O sea que esto es una línea política muy clara que ha tomado el gobierno nacional para asfixiar a las provincias en general, y me animo a decir que a la provincia de Buenos Aires en particular, que es la que más está ajustando los fondos. Cuando vos me mirás las transferencias de enero y febrero al conjunto de las provincias, cayeron todos brutalmente, pero a la provincia de Buenos Aires es la provincia a la cual mayor cantidad de recursos se le ha quitado. Ahora, tomando los argumentos del gobierno, así como el presidente Alberto Fernández por decreto le dio un punto de más de coparticipación a la provincia de Buenos Aires, ahora viene otro presidente y también por decreto le quita ese punto. ¿Qué estaría mal ahí? Mira, lo que está mal es que la provincia de Buenos Aires es la provincia que más recursos genera en el marco de la masa de recursos coparticipables, 40%. Solo recibe el 21% y por lo tanto eso merece una compensación. Lo que se hizo en ese momento es una compensación por todo lo que genera la provincia y que no recibe de vuelta a través de los recursos coparticipables. Y que además esos eran recursos que en su momento se utilizaron fundamentalmente para mejorar el salario de los policías, de nuestra fuerza policial, de la Policía de Provincia de Buenos Aires, para comprar equipamiento, para sostener algunos fondos necesarios para nuestro sistema educativo. O sea, se nos están quitando recursos que ya, de por sí estaban aprobados en el presupuesto, estaban prorrogados y, como te digo, estaban moviéndose los expedientes dentro del gobierno nacional para hacer efectivo el pago. Pero básicamente es una pequeña compensación del desequilibrio tan grande que tiene la ley de coparticipación en la República Argentina. Ustedes son parte de un sector político que ha cuestionado mucho a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué expectativa tienen ahora como gobierno provincial al ir a la Corte respecto a la resolución de este tema? Que analice con imparcialidad la situación. Hay otro punto que es importante en tanto determinados antecedentes jurídicos que hay, que es la idea del consenso federal. No se le puede quitar a una provincia sin un diálogo previo, sin un anuncio previo, sin una negociación previa. Esta cantidad además de recursos, te digo, solamente el último mes son 44.000 millones de pesos que se le debían haber pagado a la provincia, que no se le pagaron. Te voy a poner algunas equivalencias de qué significa, porque parece un número grande, abstracto, no sé qué. Te digo, 50 escuelas primarias son por mes, son 100 jardines de infantes, son 600 patrulleros, son 315 ambulancias, son 70 centros de atención primaria de la salud, son 1.500 plazas nuevas en el sistema penitenciario bonaerense que está colapsado. Todo eso es lo que se le está quitando a la provincia de Buenos Aires. O sea que nosotros le pedimos a la Corte que trate el asunto con imparcialidad y que tenga en cuenta esta idea del consenso federal, que los aumentos del presupuesto, de la coparticipación, etcétera, tienen que ser dialogados, tienen que ser negociados, tienen que ser consensuados entre las partes. Y sin esto, ¿va a haber peores salarios para los policías? ¿Va a haber menos construcción de escuelas? Mirá, cuando te recortan fondos, sobre todo con esta magnitud
que se suma a todos los otros fondos que se le cortaron a la provincia de Buenos Aires, obviamente tenés que hacer un equilibrio presupuestario, un nuevo equilibrio presupuestario que implica que algunos recursos no van a estar disponibles para algunas cuestiones. Obviamente lo último que hace cualquier gobierno provincial es recortar los salarios. Obviamente eso no está en discusión, ni mucho menos. Ahora, va a haber menos fondos para la obra pública, va a haber menos fondos para hacer nuevas escuelas, va a haber menos fondos para comprar computadoras para los pibes. Bueno, empieza a estar la manta más corta de lo que estaba. Cuando el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, visibilizó el conflicto con la provincia, 23 de los 24 gobernadores salieron a apoyarlos, hubo comunicados de los gobernadores patagónicos, de los gobernadores Juntos por el Cambio, Axel Kicillof tuiteó. En este caso, ¿la provincia de Buenos Aires está recibiendo el mismo apoyo del resto de los distritos? Sí, está recibiendo apoyos. No sé, no he hecho un repaso de las redes, ni mucho menos. Obviamente todos nuestros gobernadores de nuestra fuerza política se han expresado. Entiendo que algunos de otras fuerzas políticas también se han solidarizado, pero bueno, es un anuncio muy reciente. El que hizo el gobernador fue hace un par de horas, hace unas horas. Dijo el gobernador que mañana iba a haber un encuentro de gobernadores también. Se estaba organizando un encuentro entre gobernadores de distintas fuerzas políticas para analizar la situación de conjunto. No conozco detalles porque lo estaba hablando directamente el gobernador con el resto de los gobernadores. La estrategia es entonces judicial, por un lado, ir a la Corte Suprema, política en el sentido de dialogar con el resto de los gobernadores. ¿Hay alguna vía de diálogo con el gobierno nacional? Mira, primero fue administrativa. Nosotros hicimos todos los reclamos administrativos que correspondían, no solo por estos fondos en particular que nos estaban adeudando, que son fondos que entran a rentas generales de la provincia, sino también otros fondos afectados, bueno, como el FONID, como el Fondo Compensador del Transporte del Interior de la provincia de Buenos Aires y del resto de las provincias, fondos en salud que se han recortado, otros fondos de programas nacionales de educación. Se hicieron todos los reclamos administrativos como corresponden. Los ministros, a sus pares, a los secretarios, etcétera, le han reclamado. El problema es que nunca hay una respuesta, nunca hay ni un recibido. O sea, no existe la posibilidad, ya no te digo de diálogo político con el gobierno, de diálogo de gestión, de tener interlocutores válidos para que al menos te digan, mira, este fondo no lo vamos a pagar, lo vamos a dar de baja. Es muy difícil, por eso hubo que recurrir a la vía judicial. ¿Es porque no están nombrados o porque...? Y distintas situaciones de acuerdo a los ministerios, pero básicamente porque no se ocupan de la gestión. No se ocupan de la gestión. ¿Cómo pensás que puede terminar esto o en qué puede derivar esta situación? No sé, realmente no lo sé, porque es algo que jamás hemos visto en un sistema democrático, al menos en los últimos 40 años. Que un gobierno nacional se desentienda absolutamente de todas sus responsabilidades, de sus obligaciones, que tenga como objetivo político asfixiar a los gobiernos provinciales, que tenga como único objetivo económico reducir a cero el déficit fiscal, mucho más rápido que se lo pide, inclusive el Fondo Monetario Internacional, en un acuerdo que ya de por sí es muy draconiano para la República Argentina. O sea que estamos ante algo nunca visto, que no sabemos cómo termina. A mí me gusta caracterizarlo como un experimento social a cielo abierto con un final totalmente incierto. Es eso. ¿Puede terminar bien? Yo digo que ojalá que termine bien todo esto, pero me parece que el tono de las medidas que está tomando el presidente, el tono de las definiciones políticas que está tomando el presidente, me hacen dudar de que lo que suceda, sea lo que suceda, eso sea bueno para el conjunto del pueblo argentino en general y para los bonaerenses en particular, que no lo votaron. Porque en la provincia de Buenos Aires tuvimos 3 elecciones, las PASO, las generales y el balotaje, y en las 3 elecciones ganó nuestra fuerza política, resultó victoriosa nuestra fuerza política. Por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires nadie votó lo que está haciendo Milei. Realmente ninguna mayoría votó lo que está haciendo Milei. Quizá también por eso es el énfasis con el que están ajustando a la provincia de Buenos Aires. El ajuste empezó por los más débiles, jubilados, enfermos oncológicos, comedores comunitarios. Sí. La provincia de Buenos Aires, por densidad demográfica, tiene a la mayoría de esas personas en su territorio. ¿Cuánto puede aguantar la provincia sin que esto se traduzca en un estallido social? Mira, esperemos que no suceda nunca. Nosotros estamos administrando todos los medios y todos los recursos con los que cuenta la provincia para poder sostener esas situaciones sociales en materia de salud, en materia educativa, que cada vez se enfrentan a un presupuesto más recortado. En el tema de alimentos en particular, nosotros tenemos el programa
alimentario más grande de la Argentina, que es en conjunto el Servicio Alimentario Escolar, por el cual todos los días se le da una colación y el almuerzo a 2 millones de chicos, y además se le da unos módulos alimentarios para que puedan llevar a su casa. Ese es el programa alimentario más grande que tiene la Argentina. Obviamente se nos fueron ¿Más grande que la tarjeta alimentar? Sí, en monto total creo que sí. Esos son fondos que se nos multiplicaron por el aumento del precio de los alimentos, pero lo que nos está empezando a pasar también, y esto lo hablamos mucho con los intendentes municipales, no solo los del conurbano, sino que también está empezando a pasar en pueblos prósperos del interior de la provincia de Buenos Aires, que la demanda de las familias por alimentos se ha disparado junto con el costo de los alimentos, y por lo tanto la inversión que hay que hacer es cada vez más difícil de sostener por los municipios. 3-4 veces aumentó la inversión en cada uno de los municipios, y bueno, y en un contexto en donde el gobierno nacional dejó de entregar alimentos para las personas más necesitadas. O sea que vos donde mires, sistema educativo, sistema alimentario, sistema de salud, de seguridad, estamos empezando a tener problemas ya no de manta corta, digo, de manta polillada, se comieron la almohada los gatos, o sea, empieza a quedar destruida la cama. Carlos Bianco, muchas gracias. A ustedes.